¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos un día más. En esta ocasión vamos a hablar de estos dos grandes alimentos que han formado parte de la vida humana desde tiempos inmemoriales, pero que hoy en día parece que no dan más que problemas en forma de intolerancias, en forma de alergias, y vamos a ver lo que ha pasado en la evolución para que hace 30, 40, 50 años nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, bueno, pues muchas veces no tenían más que comer que un trozo de pan al día y aún así se mantenían sanos, fuertes y podían hacer frente a todo, mientras que ahora lo raro casi casi es no ser celíaco. Cada vez hay más casos de celiaquía diagnosticada. Entonces vamos a ver qué ha pasado. Lo primero que hay que dejar claro es la diferencia fundamental entre intolerancia alimenticia y alergia. Digamos que en una intolerancia el cuerpo es capaz de adaptarse, de producir una serie de adaptaciones para un alimento que daña al propio organismo, ¿vale? Reacciona de diferentes formas que son tolerables y digamos que se adapta. Sin embargo, en una alergia se dispara el sistema inmune, se empiezan a producir inmunoglobulinas que empiezan a atacar a ese alimento que ve como el cuerpo ve como un invasor y en muchas ocasiones ataca directamente a nuestros propios tejidos, de tal forma que, bueno, pues una alergia importante puede desencadenar incluso la muerte, ¿vale? Esa es la principal diferencia entre ambas. ¿Qué ha pasado con el gluten? ¿Qué ha pasado con el gluten? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que el gluten ya de por sí todos somos intolerantes al gluten, ¿vale? ¿Y por qué antes sí y ahora no? Bueno, pues básicamente la respuesta está en la modificación genética que ha sufrido el trigo. Antes nuestros abuelos comían pan de verdad, comían pan de pueblo. El trigo se recogía directamente, con ese trigo se hacía pan y iba a la mesa, era pan bueno. Ahora lo que se ha hecho a partir más o menos de los años 70 es que se ha modificado tanto para que haya mucho más trigo, para que esté mucho más esponjoso, de tal forma que para que os hagáis una idea, la cadena de gluten ha pasado de 7 cromosomas a 42 cromosomas, es decir, la cadena es mucho más larga, con lo cual mi cuerpo cuando antes se adaptaba a ese alimento que ya de por sí inflamaba e irritaba mi intestino, ahora ya el intestino dice, mira, yo hasta aquí, ¿vale? No puedo. Todavía hay gente que se adapta porque ya sabemos que cada persona es única e individual y tiene su sistema de adaptación, ¿vale? Pero hay gente que no se puede adaptar a esta barbaridad que se ha hecho con el trigo. Luego otra cosa que hay que tener en cuenta es que todo el gluten está contaminado por glifosato. El glifosato es un pesticida que se ha demostrado que es cancerígeno, pero que se sigue usando y se sigue vendiendo, ¿vale? Cada vez menos, pero se sigue usando, ¿sí? Entonces, cuando al trigo se le echa glifosato, muchas veces lo que demuestra mi cuerpo cuando es intolerante o es alérgico al gluten, realmente nos dicen que somos alérgicos al gluten, pero no, somos alérgicos al gluten que está contaminado por glifosato, es decir, somos intolerantes a algo, a un pesticida que es un componente químico que es cancerígeno, ¿vale? Así que muchas veces creemos que es el gluten, pero son los aditivos que lleva el gluten, ¿sí? Y luego, por último, para que el gluten esté más para que el pan esté más esponjoso se necesita más gluten, ¿vale? El gluten es ese consolidador de CO2 que se produce en la fermentación del pan para que esté más esponjoso, para que esté más blanquito, ¿vale? Ahora nos gustan las barras estas calentitas que compramos 2 por 1 euro y esas barras esas barras de pan nos hacen muchísimo daño. Un pan en ningún caso puede valer 2 barras de pan 1 euro. Lo que se ha hecho es una barbaridad con todo esto, ¿sí? Eso en cuanto al gluten. ¿Qué pasa con la leche de vaca? Bueno, siempre se dice, es que el ser humano es que es el único animal que sigue consumiendo leche después de la lactancia, ¿vale? Correcto, es verdad. ¿Por qué tenemos esa necesidad? El calcio, ¿no? Es que hay que beber leche, nos han vendido esto, es que hay que beber leche de vaca porque hay que consumir calcio. Oiga,
El calcio está en muchos sitios y no precisamente en la leche de vaca, porque se ha comprobado que el calcio, esto es una investigación de Laboratorios Pascoe en Alemania, se ha comprobado que el calcio de la leche de vaca y el calcio del ser humano tienen un peso molecular distinto, unos 40 y otros 44, por lo que nuestro organismo tiene que hacer un esfuerzo brutal para conseguir asimilar ese calcio, ¿vale? Y luego se produce intestino permeable, luego se produce colon irritable, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso con el calcio. Si queremos calcio, el calcio está en las almendras, el calcio está en el sésamo, el calcio está en el perejil, hay muchísimos alimentos que contienen calcio, ¿sí? Pero el calcio de la leche de vaca no es compatible con el ser humano. Luego está la caseína. La caseína es la proteína de la vaca. Es una proteína muy, muy fuerte. Vosotros daros cuenta que cuando nace un ternero, su mamá le da leche y ese ternero tiene que ponerse de pie en media hora y empezar a corretear por el campo. O sea, fijaros la potencia que tiene que tener esa proteína de la leche de vaca para nosotros, que nosotros nacemos y nos tiramos meses hasta que conseguimos siquiera movernos, ¿vale? Entonces, fijaros cómo no sigue sin ser compatible, ¿sí? Y bueno, pues cabe hablar también de la disminución de lactasa en nuestro organismo a medida que va pasando el tiempo desde que nacemos, ¿vale? Se va disminuyendo progresivamente. La lactasa es esa enzima que nuestro organismo posee para digerir la leche, la lactosa, mejor dicho, ¿vale? La lactasa es la enzima que digiere la lactosa. Pues digamos que lo que pasa en nuestro organismo es que la lactasa, esa enzima, se va disminuyendo desde el momento que nacemos paulatinamente mientras vamos creciendo, ¿vale? De tal forma que la cantidad de lactasa que tiene un adulto no es ni muchísimo menos comparable a la que tiene un niño, ¿vale? De tal forma que de adultos no vamos a ser capaces de digerir la leche de vaca. Uno de los sitios donde más leche de vaca se ha consumido y se consume en España es en la zona del norte, en Asturias y Galicia. Allí hay algo que se llaman soportales o existían, en donde se iba a merendar y en esa merienda pues se merendaba un vaso de leche y posteriormente se daba un vaso con un cuajo, ¿vale? Ese cuajo que está en el cuarto estómago de la vaca y que digamos que es lo que hacía que la leche se digiera en el cuerpo humano, porque por tradición se sabía que nosotros no somos capaces de digerir la leche de vaca. Entonces, como siempre, nos adaptamos y hay gente que bebe leche de vaca y no le sienta mal, porque nuestro cuerpo se adapta a todas las circunstancias, pero claro, lo más normal es que la lactosa, que también por cierto es un inflamatorio del intestino, pues nos siente mal. Y básicamente esto es lo que pasa con estos dos alimentos que hoy en día dan tantos problemas de intolerancia como el pan y la leche. Bueno, pues nada, si esto es todo, si os ha gustado, darle a like, suscribiros a este canal si os apetece y bueno, pues compartid si os ha servido de algo. Muchas gracias, un besito a todos y a todas, nos vemos muy prontito, adiós.